Hola a todos, bienvenidos. Teníamos muchísimas ganas de decir esto de nuevo. Ya estamos en enero. Hemos tomado unas semanitas de descanso por vacaciones, por Navidad, porque bueno, también es muy importante descansar para volver con las pilas cargadas. Santi no está con las pilas más cargadas, sino que le ha surgido otro tema y hoy tampoco podrá acompañarme, pero no pasa nada porque hoy tenemos una invitada que tengo tantísimas ganas de hablar con ella que seguramente vamos a ocupar la conversación entre las dos sin ningún problema. Así que vamos a meter cabecera y empezamos con el primer capítulo de Si yo te contara del 2025. Dentro cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. ¿Sabías que una estrategia de coaching bien enfocada puede ayudar al ROI directo de tu organización? Y es que contar con procesos de coaching o mentoring no solo ayuda a las personas que lo están recibiendo. Si lo enfocas bien, puede hacer que toda la organización reciba los buenos resultados. En nuestro próximo webinar nos visitará Naldi Martínez, que nos contará cómo poder hacer una estrategia de coaching totalmente efectiva para que impacte en toda la organización. Será el próximo miércoles 19 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde y te puedes apuntar ya a través del QR que ves en la imagen si estás viendo el vídeo o en la descripción de YouTube o de Spotify. Apúntate, las plazas son limitadas. Bueno, y hoy damos por inaugurado el año con una invitada de lujo que es Elisa Herrea. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yanire. Muy bien y feliz año. Feliz año. Y feliz año a todos los que nos escuchan. Efectivamente, feliz año a todos. Ya cada vez es un poquito tarde, ya se ha empezado a dejar de decir en las reuniones, pero bueno, como es nuestra vuelta, creo que ya que toca decirlo, que toca desearos a todos un feliz año y que bueno, pues que este 2025 sea muy chulo y que se cumplan todos vuestros propósitos. Y si nosotros podemos ayudaros a cumplir algunos, pues aquí estamos, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente, pues hoy nos visita Elisa Herrea, es Health Coach y Chief Happiness Officer y además de eso es una apasionada del deporte y del teatro musical en su tiempo libre. ¿Cómo es eso del teatro musical, Elisa? Cuéntanos un poquito. Pues mira, aparte de gustarme como espectadora, yo toda la vida he cantado en la ducha, como mucha gente, hasta que decidí salir de la ducha y Qué bueno. empecé a aprender a cantar. Mientras vivíamos en Bruselas, empecé a cantar con una profesora de jazz y al volver a España decidí unirme a una escuela de teatro musical y es lo que hago cada fin de semana. Y bueno, es una cita a la que no falto nunca, nunca, nunca. Qué chulo, qué chulo. Un hobby un poco diferente a los típicos hobbies de leer, estar con los amigos, desconectar. Así que bueno, pues mira, ahí os dejamos una idea y un nuevo hobby al que podéis a lo mejor uniros durante este nuevo año, que ya veis que Elisa os lo recomienda 100%. Qué bueno. Efectivamente. Bueno, Elisa, pues hoy venimos a hablar contigo sobre el bienestar, sobre la figura del health coach y sobre en general el estrés en las organizaciones. Elisa, queremos preguntarte, teniendo en cuenta que has trabajado con diversas organizaciones y personas en programas de bienestar, ¿hay factores comunes que identificas como los principales generadores de estrés en las compañías? Sí, sí. A ver, las situaciones son muy diversas, son muy particulares siempre. Me cuesta un poco, pasar del teatro musical al estrés, Sí, porque la verdad es que hemos hecho un cambio así muy me rápido. estaba yo imaginando, es todo lo contrario. Además, ya vamos a poner ya algo útil encima de la mesa. Cantar activa el nervio vago, Ajá. que es el interruptor, digamos, que nos hace pasar del dominio del sistema simpático al sistema parasimpático. Es el estado de reposo y descanso. O sea que si uno no sabe cómo relajarse, pues cantar es uno de los métodos más efectivos. Y si es en grupo, más. Qué bueno. Entonces, dicho esto, como transición, eh, sí hay temas comunes que seguramente que tú misma, Yanire, vas a decir, hombre, pues sí, esto nos pasa, a mí también me pasa, ¿no? Ujú. Yo me certifiqué en una metodología que es el coaching por valores.
¿no? Dentro de muchas de las herramientas que utilizo. Y decidí certificarme en coaching por valores porque hay ese precisamente es el nexo común. Es decir, cuando nuestros valores y nuestras acciones están desalineadas, surge el estrés. Es como no estar de acuerdo con uno mismo. Entonces, desde luego sucede con nosotros mismos. Imagínate que uno de tus valores fundamentales son las relaciones familiares y tienes un trabajo que te impide atenderlas y nutrirlas como te gustaría. Surge el conflicto, inevitablemente. Al revés también. Imagínate, y esto pasa mucho con madres jóvenes, por ejemplo, que quieres dar lo mejor de ti. Estás en unos años estupendos para poder dedicarle tiempo, dedicarle energía y concentración a un trabajo que te gusta y tienes una familia que tira mucho de ti y no está mal admitirlo. Es decir, hay que ser muy, muy sincero con uno mismo, ¿no? Porque siempre surgen esas fricciones y esas incongruencias. Y en las organizaciones sucede lo mismo, ¿no? Sucede que, por un lado, hay unos valores enunciados en las organizaciones que no se viven y esto es lo que yo llamo el efecto me estás vacilando. Buen nombre, buen nombre. No, esto no es mío. Me lo dijo una vez una chica muy joven que trabajaba en recursos humanos y me quedé con ello porque me pareció fantástico y es verdad. Bueno, tú me estás vacilando. Si estos son nuestros valores y estamos viviendo todo lo contrario, no podemos estar a gusto. Y por otro lado, otra observación general que sirve tanto para nosotros como individuos como las organizaciones son todas las conversaciones difíciles que no se llevan a cabo. Uh-huh. Y eso es una fuente de estrés tremenda. Diría esas dos cosas. Entiendo que cuando te refieres a las conversaciones difíciles que no se llevan a cabo, hombre, estamos hablando sobre todo dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, también nos pasa en nuestra vida personal, Sí. pero las conversaciones difíciles que no llevamos a cabo en la vida personal también pueden influir en el estrés laboral. Sí. Hay un efecto que en inglés, cuando se empezó a investigar, se llama spillover, que es el efecto de desbordamiento. Uh-huh. Los que nos estéis escuchando y estéis familiarizados con la serie de Apple TV, Severance, Sí. que me parece que se llama Separación en español. Separación, sí. Pues esta serie va de esto, ¿no? Va de que es imposible cortar lazos entre lo que sucede dentro y fuera de nuestro trabajo. Entonces, Uh-huh. Claro que esa conversación difícil que no tenemos influye en nuestra manera de operar en el trabajo. Es decir, tú vienes cargado de casa y en cuanto te dan los buenos días en el trabajo, muerdes a alguien. Y al revés, Uh-huh. porque es natural, porque somos humanos y porque nadie nos ha implantado un chip en la cabeza para olvidarnos de lo que nos pasa en un sitio y en otro cuando llegamos a casa o al trabajo. O sea que sí, y creo que además hay que sentirse cómodo con ese efecto de desbordamiento, ¿no? Es así y no se puede evitar. Antes del COVID, creo que sí que existía más. Nos sentíamos más forzados a separar el trabajo de nuestra vida personal y a raíz del COVID, cuando todos empezamos a vernos en videoconferencias y veíamos pasar por detrás gatos, perros, niños, pasaba la vida en medio de las reuniones de trabajo y para mí eso era una metáfora de lo que había en nuestra cabeza, ¿no? La compra que llega,
los niños que pasan por detrás, un gato que pasa por delante de la pantalla. Eso para mí es una metáfora de lo que sucede en el trabajo, ¿no? Qué bueno. Y Elisa, en ese sentido, si al final, y esto es una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero ha salido el tema muy pronto, que el trabajo y la vida personal no son independientes, son uno. ¿Cómo puede una organización ayudar a una persona fuera en su vida personal? O sea, ¿cómo podemos ayudar a las personas ya no solo a que hagan su trabajo de manera más flexible o no se encuentren o se encuentren mejor a través de diferentes acciones? ¿Cómo podemos ayudarles en su vida personal también? ¿Cómo podemos ayudarles a que saquen esa fuerza o se encuentren mejor emocionalmente para poder hacer frente a los retos que les pasan en su vida personal? Qué buena esa, porque muchas veces es al revés, ¿no? Que procuramos nutrirnos de manera personal Claro. para funcionar mejor en lo profesional. Y creo que lo primero es que si como empresarios creemos que los seres humanos tienen una serie de necesidades, vamos a demostrarlo. O sea, vamos a demostrar que conocemos bien el manual de instrucciones de los humanos, ¿no? Yo esto siempre lo comparo con lo de los gremlins, ¿no? Que era muy fácil, luego no se hizo y así salieron las cosas. Pero cuando tú tienes claro que cualquier persona que trabaja en una organización necesita comer de una determinada manera, necesita dormir suficiente, necesita descansar, necesita moverse, necesita tener una trascendencia, tener un sentido de trascendencia, que lo que hace tiene sentido. Cuando tú reconoces todo eso, es fácil establecer en una compañía o en una organización las condiciones necesarias para que eso suceda, para que un ser humano pueda estar cómodo, crecer, desarrollarse y estar sano en ese ámbito. O sea, esto es un tópico, pero más o menos trabajamos unas 8 horas al día. Entonces, esas 8 horas que estamos trabajando no dejamos de ser humanos, con lo cual creo que el primer paso para una organización es reconocer esto. Entonces, cuando reconoces que las personas que trabajan en una empresa tienen todas esas necesidades, se trata de ver cómo cubrirlas. ¿Cómo puedo facilitar las condiciones? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sabes, Janire, que yo vengo del sector del vino. He trabajado toda mi vida en el sector del vino, sigo vinculada al sector del vino de una manera u otra. Y en el sector del vino es muy frecuente organizar viajes de trabajo para visitar bodegas, para catar vinos, porque los vinos muchas veces se compran en las bodegas. Hay que catarlos, hay que visitar los viñedos, hay que conocer las historias detrás de las bodegas. Pues muchas veces en estos viajes que se organizan no se garantizan 8 horas de sueño. Este es un ejemplo, es decir, cuando nosotros organizamos algo a nivel profesional, hay cosas que tenemos que garantizar. Entonces, si yo voy a llevar a un grupo de personas a ver bodegas en España, por ejemplo, si va a haber cenas, vamos a estar catando vinos. Primero tengo que dar facilidades para que la gente que elige escupir y no tragar pueda hacerlo. Para que la gente pueda dormir 8 horas y eso es darles una ventana de oportunidad de sueño de 9. Por tanto, no puedo pretender que la gente se acueste a las 12 y convocarles a las 8. No nos salen los números. Ese es un ejemplo muy básico, pero sucede tanto y te he puesto un ejemplo del sector del vino, pero en los viajes de trabajo sucede en todos.
Te pongo otro. Una persona que llega de un viaje intercontinental, ¿vale? Llega un día tarde. Bueno, vamos a imaginar, incluso aunque no sea intercontinental, ¿cuánta gente llega a su casa de un viaje de trabajo a las 12 de la noche? Ujú. Y a la mañana siguiente tiene que estar a las 9 de la mañana trabajando. Claro. Mira que es básico, esto es, vamos, más básico que lo de los gremlins, o sea, 8 horas. A ese tipo de cosas me refiero. Es decir, no ignoremos que somos humanos en este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Claro, en ese sentido, sí, Y continúa, perdón, Elisa. no, simplemente eso, que luego esto lo podemos llevar a terrenos más allá de la salud física, ¿no? Mm. Claro, es que al final todo lo que acabas de comentar ahora yo creo que forma parte un poco del tipo de organización, ¿no? De la cultura organizativa que exista, porque al final puede haber muchos líderes, muchos jefes que si se ha terminado de trabajar a las 12 de la noche le dicen a la persona, oye, mañana no trabajes. Por ejemplo, que a mí personalmente me ha pasado, ¿no? Me han dicho, oye, mañana no trabajes porque te has tirado aquí todo el día. Pero hay otros que pues tienen como el evento, lo que sea, una cosa muy Sí, puntual, que por una vez no pasa nada, no lo estás haciendo todos los días, así que mañana te veo a las 8 o te veo a las 9 o incluso te convoco a una reunión para hacer seguimiento del evento y claro, tienes que estar porque no tienes más remedio, porque tienes que hablar de lo que ha pasado y estabas tú, ¿no? Entonces al final yo creo que también es algo que tiene que estar muy dentro de la cultura, dentro de la convicción de los propios líderes que las cosas pues no tienen que ser así. Cambiar la cultura muchas veces pues es una de las cosas más complicadas de las organizaciones, ¿no? sí. Y es un esfuerzo colectivo, ¿eh? Mm. Es un esfuerzo colectivo. Pasan cosas maravillosas cuando haces algo tan sofisticado como preguntar. Esas conversaciones de las que yo te hablaba, ¿no? Es que es muy fácil. Es muy fácil decir, mira, nosotros lo hacemos en mi equipo. Nosotros nos reunimos ahora estando yo una vez al mes, pero una vez al año tenemos un encuentro, acabamos de celebrarlo, nos vamos a la sierra y nos encerramos allí. Uno de los temas clave de estas reuniones es el estrés. Ujú. Es decir, ¿qué nos ha estresado? ¿Cuáles han sido las situaciones estresantes? ¿Cuál era el origen y qué podemos hacer para modificar eso de cara al año siguiente? Y de ahí han surgido tantos procesos de mejora, Qué bueno. porque al final no es solo buscar nuestro bienestar, buscar trabajar con calma y felices en la medida de lo posible, sino que además, al minimizar el estrés, solemos estar mejor organizados y somos más eficientes. Con lo cual, es un beneficio que redunda en la organización. No hay nada más básico también, que no voy a descubrir nada nuevo si digo que fomentar el bienestar es muy rentable. Esto está más que demostrado por muchos estudios que las empresas que tienen una política de bienestar activa y adaptada son más rentables. Y en parte es por esto que te digo, porque la organización mejora cuando preguntamos dónde están los puntos de dolor. Porque una cosa es el estrés puntual de un proyecto nuevo, ¿no? Todo lo nuevo nos saca de nuestra zona de confort, pero ese es el estrés sano, ese es el estrés con el que vamos a vivir toda la Que vida. motiva, que, claro, sí, que al final un poco de estrés es un poco hasta bueno, ¿no? Porque Sí, muchas veces te motiva y te anima a ir a por ello. Cuando lo pasas te sientes muy bien, sí. sientes que lo has cumplido. Al final hay una parte pequeña de estrés, un pequeño subidón de estrés suele venir bien. Sí, y tú lo has expresado muy bien, porque me lo imagino gráficamente casi, ¿no? Un subidón, es una curva que sube y baja.
Hace poco me pidieron que diera una charla que además me dieron el título y era Vivir sin estrés. Entonces yo taché el sin y puse un signo de interrogación. No se puede. Es como si alguien pretende vivir sin hacer la digestión. Es que es una función del cuerpo. Entonces, es que yo no quiero hacer la digestión, prefiero no comer. Ya, pues no nos hemos inventado nada todavía. El estrés lo llevamos de serie y cuanto mejor lo conozcamos, pues más amigos seremos y más partido le vamos a sacar. Bueno, en ese sentido, la manera más conocida, por así decirlo, de medir el estrés es el famoso mapa del estrés, ¿verdad? Que tú también trabajas con ello. Explícanos más o menos en qué consiste esa herramienta y cómo puede ser útil para las organizaciones. Uh-huh. Mira, el mapa del estrés es una herramienta de autodiagnóstico, en principio. Bueno, auto o con ayuda de un coach. Consiste en es un juego de mesa, ¿vale? Hay un tablero, hay unas cartas, entonces tú empiezas a trabajar en etapas. En una primera etapa haces un diagnóstico de tus síntomas de estrés, ¿no? Esto es como el canario de una mina antiguamente, ¿no? Era la primera señal que anunciaba que había un gas tóxico, que había que salir corriendo. Pues esas son las señales que nos dicen, cuidado, que tu cuerpo está somatizando el estrés. El mapa del estrés hay que puntualizar que nos ayuda a diagnosticar y a trabajar con el estrés crónico. No ese estrés que tú has explicado también, ¿no? Que sube y baja. Ese es el estrés estupendo que nos ayuda y que nos da una colleja de vez en cuando y nos ayuda a ponernos las pilas. El peligroso es el estrés crónico. Entonces hay síntomas como la incapacidad para dormir, los dolores musculares, las malas digestiones, la irritabilidad, etcétera, etcétera. Una vez identificamos los síntomas, nos vamos a las fuentes. ¿De dónde viene ese estrés? Hay fuentes personales, hay fuentes profesionales y luego vemos los moduladores, que son esos condicionantes que hacen que suba o baje el volumen de estrés en nuestra vida. Y luego hay factores interesantes como tener una personalidad propensa al estrés, que tenemos que trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el mapa del estrés nos permite ver eso, por eso se llama mapa. De un vistazo estamos viendo cómo es nuestro estrés. Y solo si conocemos bien eso podemos tomar acción, podemos hacer algo al respecto. Y hay una manera muy bonita de utilizar el mapa del estrés, que es usarlo en las organizaciones, porque muchas veces vemos que hay fuentes comunes en lo profesional, sobre todo. En lo personal también es curioso, ¿eh? Es curioso cómo hay temas recurrentes. Y la sobrecarga de tareas es una de ellas. Ahí lo dejo. La sobrecarga de tareas en las mujeres. Lo voy a dejar ahí porque esto sería otro melón que podríamos abrir, pero esto yo lo he visto 1000 veces. Pero en lo profesional, en una organización, te das cuenta de que hay temas que se repiten, que coinciden muchas personas en ellos. Por ejemplo, la indefinición de tareas. No, esto es mío, no, es mío, no, esto es tuyo, no, bueno, pero es que esto no me tengo que ocupar yo. Es que eso te ayuda a detectar la necesidad de reorganizar un equipo. Igual tenemos una estructura vertical que sería mucho más eficiente si fuera horizontal. Si fuera una estructura por proyectos. Es decir, nos ayuda a poder hacer cambios puntuales. Yo he trabajado en organizaciones en las que hemos visto claramente que había un problema de
valores muy diferentes entre las distintas generaciones que trabajan en una misma organización. Ujú. Y esta discrepancia en los sistemas de valores hacía muy difícil la comunicación, porque no se entendían los unos a los otros. Entonces, se vio la necesidad de establecer vías de comunicación para evitar que todo ese talento joven se marchara. Entonces, nos sirve muchísimo para iniciar procesos de cambio. Es decir, igual que con una persona, los podemos iniciar dentro de las organizaciones también, para evitar esas fricciones que causan estrés. Ujú. Claro, una cosa que te iba a decir justo antes de que dijeras que hay muchos puntos comunes es que teniendo en cuenta que cada persona es un mundo, el iniciar algún plan de bienestar, alguna sesión concreta, es muy complicado, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de organizaciones un poco más grandes, el encontrar los puntos más importantes que hay que tratar, cuanta más personas haya, más difícil será, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Sí y no. Es verdad que es muy fácil trabajar con una persona sola, ¿no? Le puedes dedicar tiempo, le puedes poner todo el foco, pero suceden cosas muy bonitas cuando se trabaja en grupos, ¿no? Sabes que nosotros hemos puesto en marcha a través de Singular, de manera conjunta, Ujú. un programa de coaching de bienestar con un grupo bastante grande. Hemos hecho grupos más pequeños, pero la magia que sucede en esos grupos es que se va creando un clima de confianza, ahí se comparten muchas cosas, se establecen retos, hay una sensación general de rendir cuentas en la siguiente ocasión en la que se encuentra el grupo, surgen temas comunes. A veces nos imaginamos organizaciones y pensamos en una oficina, pero ¿qué pasa cuando la gente trabaja en casa? Claro. ¿No? ¿Cómo hacemos para que esa gente se sienta unida? ¿Cómo hacemos para darles ideas a la hora de moverse? Que esto es algo que nos preguntan mucho. Oye, es que estoy 8 horas sentado en una silla. ¿Qué puedo hacer? Entonces, podemos establecer un programa de movimiento que vaya dando ideas a la gente para tener una pequeña rutina de movimiento a lo largo del día. Entonces, en las sesiones de grupo siempre surgen temas comunes muy interesantes. Y hoy en día también hay tecnología que nos permite a los coaches de salud hacer, digamos, prescripciones de estilo de vida. Ujú. Con lo cual, la persona puede manejar desde un móvil esa prescripción, puede hacer seguimiento y, en cierto modo, es un pique que uno tiene consigo mismo, ¿no? Sabe Ujú. que luego, además, hay un encuentro con el health coach que va a preguntar, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? ¿Por qué te ha ido bien? ¿Por qué te ha ido mal? Entonces, hay maneras de trabajar en grupos, de encontrar objetivos comunes y obstáculos comunes también. Con lo cual, el trabajo de grupo es muy, muy bonito en una organización. Ujú, ujú. Dentro de este plan que hemos desplegado conjuntamente, si no me equivoco, creo que también había una sesión al menos que era individual, ¿no? Con una Sí, persona que una vez tenidas las primeras sesiones, la propia persona podía elegir la fecha del calendario que tú tuvieses disponible. Eso también es fundamental, o sea, es muy importante que exista una sesión, aunque sea una individual con la persona. sí, sí. Sí, porque al final hay motivaciones intrínsecas
que uno no siempre quiere compartir y que una vez compartidas con un coach, cuando nos sentimos escuchados y nos sentimos sobre todo validados, tenemos mucha más energía para cometer un cambio. Entonces, esa sesión individual, creo que para mí como coach y para ellos como los protagonistas del cambio, es muy importante. De hecho, ahora hemos transformado esa hora individual en 2 medias horas, una al principio del proceso y una al final, que se suman a todas las horas que compartimos en las sesiones, que muchas veces, aunque yo vaya con un guión, son los participantes los que las llevan por donde les resulta más conveniente o más interesante. Ujú. Y bueno, dentro de esta parte también, normalmente una de las partes más importantes que se dan es la adquisición de nuevos hábitos, ¿no? Empezar con algo que se convierta en tu día a día, en parte de tu vida. ¿Qué barreras suelen tener las personas al implementar estos cambios, estos nuevos hábitos? Hay barreras comunes de todos los humanos. La primera es el tiempo. No tengo tiempo. Entonces, ahí, claro, no tienes tiempo. Nadie tiene tiempo. Una de los temas que antes sale en las sesiones es ¿qué vas a dejar de hacer? Claro. Si quieres hacer esto, ¿qué se va a caer? Y normalmente ese tiempo que vamos a dedicarle a cuidarnos de alguna manera sale de nuestro uso de dispositivos digitales. O sea, el móvil, las plataformas de entretenimiento, las redes sociales, de ahí sale el tiempo, muchas veces. Y entonces se trata de, la filosofía que yo siempre aplico es que la gestión del tiempo consiste en decidir lo que no vas a hacer, no lo que vas a hacer, porque todo no cabe. Entonces hay que decidir lo que uno va a dejar de hacer primero. Entonces ese es un obstáculo. El segundo obstáculo es la filosofía de todo o nada, ¿no? O me meto 5 días en el gimnasio o para eso no voy. Entonces, darle valor a la acumulación de pequeñas acciones es otra de las de los pilares del cambio. Es decir, vale, hoy no has podido ir al gimnasio, pero igual has podido salir a la calle 10 minutos por la mañana, 10 al mediodía, has podido hacer 10 sentadillas y 10 fondos de pared, te has podido estirar. ¿Por qué? Porque te has puesto un reloj que cada hora te ha avisado. Uh-huh. Y cada hora te puedes levantar y moverte de alguna manera, ¿no? Y esas cosas pequeñas tienen muchísimo valor porque al final acumulas media hora de movimiento en un día en el que no te ibas a mover. Uh-huh. Entonces, vaya si tiene valor eso, equivale a 2 sesiones de gimnasio y media. Claro, lo que pasa es que muchas veces, ¿no? Mentalmente la gente como que no es consciente, porque si no sale sudando a chorros, es como si no lo hubiese hecho, ¿no? Porque durante 10 Sí, minutos no le ha dado tiempo, ¿no? Es un poco así. sí, así somos. Y luego hay un tercer pilar de los hábitos y es normalizar que la construcción de hábitos no es una línea recta, es una espiral. Es una espiral que sube y cuando, o sea, partimos de la contemplación, nos ponemos en acción, arranca el hábito, lo mantenemos el tiempo que sea. Lo normal no es que se mantenga, lo normal es volver atrás a la contemplación y luego volver a retomar. Eso es lo normal. Si no normalizamos eso, nos vamos a estar machacando toda la vida. Entonces, esto no me lo he inventado yo, este es el modelo no me sale ahora.
Bueno, es un modelo que se diseñó estudiando el progreso de la gente que quería dejar hábitos duros de dejar, el tabaco, el alcohol, etcétera. Entonces se vio esta espiral. Entonces, si somos conscientes de, que el retroceso es natural, somos capaces de levantarnos otra vez y volver a empezar mañana. Que muchas veces somos muy derrotistas y entonces cuando un día no hemos podido ir al gimnasio o no hemos querido o no hemos querido desayunar como nos gustaría desayunar porque hemos dormido mal y nos hemos levantado más tarde. Pues sé comprensivo contigo hoy y mañana vuelves a empezar, Claro. ¿no? Porque eso es lo normal. Y sobre todo hablarnos bien a nosotros mismos, ¿no? Porque normalmente Sí, nos hablamos como no nos gustaría y como jamás hablamos a otras personas y somos mucho más duros con efectivamente. nosotros mismos que con el que tenemos al lado. Sí, sí. No quería dejar en el aire el modelo. El modelo es el modelo transteórico del cambio de Prochaska y Di Clemente. Es que es un nombre complicado como para Clarito. acordarte de Sí, sí, una. Es sí. normal, es normal. Sí, siempre me sale el modelo translacional y pienso, no, no es esto, es transteórico, de Prochaska y Di Clemente. Pues muy interesante el modelo que acabas de comentar, Elisa, porque sí que es verdad que muchas veces al final, como tenemos en la cabeza, y me ha pasado a mí ahora mismo, tenemos en la cabeza, incluso también yo creo que por el programa de televisión, que en el momento en el que lo haces durante 21 días ya se convierte en un hábito y ya se te hace más fácil. Si tú lo has hecho durante esos 21 días y al día 24 ya no lo haces por lo que sea, me da la impresión de que te sientes mucho peor, de que te dices a ti mismo Sí, que no has conseguido convertirlo en hábito, que no lo estás haciendo bien y bueno, volvemos a empezar, ¿no? Entonces, sí. es un punto que yo nunca había escuchado, el modelo que has comentado no lo había escuchado y creo que es muy interesante que todos lo sepamos porque no es todo siempre negro o blanco, ¿no? Siempre hay una escala de grises que es importante también reconocerla. Y creo que esa es la clave, ¿no? Hacerse amigo del gris. De hecho, hace poco se publicó un estudio que ha determinado que el punto decisivo en el abandono de un hábito son los 6 meses, concretamente hablando de alcoholismo. Es decir, cuando una persona que es adicto al alcohol empieza su proceso de cambio, normalmente ese Rubicón, ¿no? Son los 6 meses. Ujú. Pero creo que hay mucho valor también en marcarse un día. Y ya está, mañana veremos lo que pasa. Pero hoy me he hecho una promesa a mí mismo y la voy a cumplir. Y ese compromiso que tú generas contigo mismo cambia la persona que eres. Porque cambias de cara a ti, no de cara a los demás. Es decir, te estás demostrando a ti mismo tu capacidad de estar ahí un día y otro día. Y para mí, desde luego, es muy importante no pensar en mañana. Es qué sucede hoy. Y hoy es lo que cuenta, ¿no? Y ahí enlazamos un poco ya con el mindfulness, ¿no? Que es lo que nos ayuda más a volver ahora, a tirar de la cuerda y traernos a nosotros mismos a este momento. Qué bueno, Elisa. Una cosa que me he apuntado aquí mientras lo decías es que una de las excusas principales es que la gente no tiene tiempo y lo he unido un poco en mi cabeza con algo que de lo que últimamente también se está empezando a hablar y yo creo que se va a seguir hablando durante todo el año, que es la famosa vuelta a la oficina, porque parecía que el teletrabajo había venido para quedarse, pero también parece que en las grandes organizaciones eso ya está empezando a despedirse, ¿no? Sí, Y evidentemente una grandísima pérdida de tiempo es los trayectos de ida y vuelta de casa a la oficina. Em, ¿Consideras que esto afecta mucho? ¿Tú si tienes alguna posición, algún posicionamiento y si quieres posicionarte al respecto,
¿cómo consideras que debe de ser un modelo de trabajo bueno, posible bueno, pues efectivo para el bienestar de las organizaciones, de los colaboradores? Mira, antes cuando estábamos hablando del manual de instrucciones de humanos, ¿no? He pensado en la salud física, pero también he pensado mucho en la salud mental. Entonces, yo como coach me he formado en el ámbito de la psicología positiva, ¿no? Y entonces el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, creó un modelo relativamente simple, que es el modelo PERMA, que si nos estáis escuchando solo tenéis que teclearlo en Google y os lo van a explicar estupendamente, pero bueno, voy a hacer un recorrido express por el modelo PERMA para volver al teletrabajo. Ok. Entonces, la P responde a las emociones positivas, ¿vale? La E, en inglés, significa engagement, que responde a todas esas situaciones en las que estamos absortos en algo, estamos concentrados, ¿vale? Todo eso que se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Eso es positivo para nosotros. La R son relaciones. La M significa meaning, es decir, tener un sentido, que lo que hacemos tenga sentido. Y la A es el achievement, es el logro. Entonces, como empresarios, si tenemos en cuenta lo que necesitamos las personas a nivel físico y a nivel emocional, que son estos 5 factores del modelo PERMA, entonces, si tú evalúas el teletrabajo y tu modelo de teletrabajo en tu empresa a la luz del modelo PERMA, dices, mi modelo de teletrabajo fomenta las emociones positivas. Y emociones positivas puede ser la calma, que desde luego la fomenta. Es decir, ahorrarte el agobio de tener que salir de casa a una hora determinada, irte al transporte público y saber que tienes solo un autobús o un tren y que si lo pierdes ya no vas a llegar a tiempo. Estamos ya creando una tensión, ¿no? Pero también está la risa. Es decir, y lo que uno se ríe cuando ve a sus compañeros. Y ahí entramos también en las relaciones. Es decir, ahí es mucho más fácil que lo que hacemos tenga un sentido, o al menos tener la sensación de que tiene un sentido cuando estamos trabajando en equipo. Estamos junto a nuestro equipo. Entonces, creo, y esto voy a ser muy original aquí, creo mucho en los modelos híbridos. Sí, es decir, lo que ya no concibo es una empresa que pudiendo flexibilizar mantiene un trabajo 100% presencial. Pero creo que cuando todos los equipos están deslocalizados, hay que tener un cuidado especial y evaluar el modelo PERMA de manera recurrente, el modelo PERMA o el modelo que tengamos para evaluar el bienestar de los que están trabajando desde casa. Entonces, bueno, respondiendo muy rápido a tu pregunta, creo que un modelo híbrido es lo ideal. Es decir, arreglarse para salir de casa, saber que te vas a encontrar a tus compañeros, que te dejen una nota en tu mesa, salir a la calle, que te dé el aire, poder caminar hasta el trabajo. Es que tiene muchas ventajas ir a trabajar también. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero Sí. me ha gustado mucho también la manera en la que lo has, en la que lo has explicado a través de un modelo existente. O sea, me parece muy interesante y nunca nos habían dado una respuesta así que felicidades, Elisa, porque ha sido muy buena respuesta. Bueno, pues estamos casi terminando, ¿vale? Ya estamos llegando casi
al final de la entrevista, creo que hemos hecho un repaso bastante importante sobre el estado del bienestar en las compañías, cómo evaluarlo, cuáles son los puntos más comunes de estrés. Em, para ponérselo fácil a las personas que nos están escuchando y sobre todo si hay alguna persona de alguna organización que está pensando en empezar con un proceso de bienestar, pero todavía no ha empezado, ¿cómo pueden empezar? O sea, ¿cuáles son los pasos para empezar con un modelo de bienestar en una organización y cómo podemos ayudarles para que 2025 sea su año? Lo primero, ese modelo sofisticado del que hablábamos al principio, ¿no? Que es preguntar. Es decir, si no sabemos dónde estamos, Fundamental. sí, es muy complicado empezar. Pero me gusta que lo plantees así. Es decir, cuando hay una inquietud desde el liderazgo de la empresa, desde la dirección, en implantar un modelo de bienestar o en saber cómo está la gente que trabaja allí, a mí esto ya me parece que están a medio camino, ya tienen medio camino hecho. Entonces, lo primero, analizar, evaluar, ahí les podemos ayudar. Lo segundo es adaptar en función de las respuestas. Tenemos hay que hacer un traje a medida siempre. El traje puede ser más dirigido al bienestar emocional, puede estar más dirigido al bienestar físico, que va a traer bienestar emocional, porque no los podemos separar. O sea, para mí el modelo de bienestar es uno, porque parece una obviedad, pero un cuerpo que no se mueve no corresponde a una persona feliz. Uh-huh. Porque químicamente, o sea, desde el punto de vista bioquímico, a ese cuerpo le faltan neurotransmisores casi con toda seguridad, ¿no? Entonces, no podemos separarlo. Entonces, hay que estudiar bien y luego establecer un modelo que sea accesible. Yo no puedo poner la mano en el fuego en esto, pero creo que hay muchos planes de bienestar que se quedan en las plataformas. Entonces son muy bonitos, se gasta mucho dinero, pero están excesivamente digitalizados. Entonces, para eso todos tenemos un programa de salud en nuestro móvil y no lo usamos. Entonces, creo que el factor humano es fundamental. Es decir, que haya un humano detrás del plan, facilitando a través de la tecnología, pero cuando sabemos que hay un humano al otro lado, nuestra actitud cambia. Entonces, me parece importante eso. Pero bueno, para ponerlo fácil, una conversación con nosotros es el primer paso, ¿no? Escuchar. Para estudiar esta inquietud, para estudiar las preguntas que hay que hacer y cómo podemos adaptar un programa de bienestar de humanos para humanos. Uh-huh. Sin duda. Pero sí, sin duda alguna, escuchar es la clave, porque muchas veces nos tomamos decisiones porque a nosotros nos parecen maravillosas y tenemos 80 personas a nuestro alrededor que a lo mejor tienen algo que decir. Así que, fundamental. Empezamos escuchando y con ganas ya de implementar algo, como tú has dicho, ya tenéis medio camino hecho, así que bueno, desde aquí os animamos a que sigáis transitando ese camino porque las cosas buenas que vienen son muchísimo mejores que las que tenéis ahora mismo. Elisa, muchísimas gracias. Me ha encantado escucharte. Bueno, si os quedáis con ganas de más, aparte de que podéis encontrar, por supuesto, a Elisa Herrera en LinkedIn, tenéis un webinar que hicimos hace unos meses sobre la figura del Health Coach en nuestro canal de YouTube de Singular y os invitamos a escucharlo porque, bueno, pues dimos alguna pincelada más específicamente de esto, del coaching de bienestar. Y bueno, Elisa, yo creo que nos veremos pronto. Seguro, seguro. Y gracias a ti por escuchar siempre con tanta atención, porque solo de ahí salen las buenas preguntas. Así que
Gracias a ti, Yanire. Y enhorabuena. Y las respuestas buenas que de una mano se dan la otra, ¿no? Porque si no hay un partido de tenis, aquí no sale nada que merezca la pena. Así que muchísimas gracias, Elisa, por acompañarnos. Nos vemos pronto. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos vosotros. Santi, un beso desde aquí, te echamos de menos. Espero volver pronto a compartir este podcast contigo. Y un beso a todos vosotros, también a todos los que nos escucháis. Muchísimas gracias. Sabéis dónde estamos. Somos Si Yo Te Contara. Estamos en Spotify y en YouTube. Y en LinkedIn estamos como Singular. Nos vemos en la próxima.